se le consideraba proceso de modernización? Al establecimiento de una estructura que dejara de ser autoritaria y se convirtiera de alguna forma en una capacidad de acumulación constante, de una forma de desplazamiento y de una iniciativa ocupacional a que las personas tuvieran más participación ciudadana, en teoría, y de un estado de poder para intervenir en toda la sociedad a una estructura social relativamente móvil y con posibilidades de ascenso social. ¿Qué se suponía que era el desarrollo de una economía de tipo moderno? Era la mano de obra asalariada, conocida pues como el proletariado, la creación de un mercado nacional y el surgimiento de un sector industrial basado en la técnica, la tecnología al servicio del trabajo. ¿Y qué ventajas garantizaba el proceso de modernización? Este proceso, en la teoría, garantizaba que hubiese un crecimiento del sector urbano, la eliminación de las diferencias legales entre la población y el surgimiento de las clases sociales abiertas. Esas eran las promesas y las ventajas que garantizaba el proceso de modernización. Pero en realidad, ¿qué cambió con este proceso? El hombre superó la etapa teocéntrica que venía desde el medioevo, la etapa del Renacimiento y del mundo griego, y se convirtió en sí mismo en el actor cambiante de la sociedad. Y se valoró el mundo como una realidad autónoma, ya no era, como lo dije anteriormente, un mundo teocéntrico. El capitalismo se instaurara en los procesos modernos de la sociedad tuvo que tener diversos triunfos. Estuvo el triunfo ideológico, que consistió en un cambio de pensamiento en toda la sociedad, de modo que la ciencia y la tecnología fueran lo más importante y estuvieran al servicio de un concepto como era el progreso. Luego estaba el triunfo cultural, lo conocemos como pues, la imprenta, la creación de la imprenta. Después está el triunfo político, que se generó en el siglo XVIII en la Revolución Francesa. Este triunfo político nos daba el concepto de fraternidad, libertad e igualdad, que a través de esos tres conceptos la Revolución Francesa surgió algún efecto. Y acá salen dos cosas bastante importantes: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el Estado debería garantizar todos los derechos al hombre, pero no habían en ese momento derechos para el proletariado. Es la doble cara de la modernidad, en el que sí hay derechos para unos, pero siguen sin haber derechos para la mayoría. De igual forma nace la Ilustración con Immanuel Kant, y la Ilustración es ese estado en el que el hombre sale deliberadamente de su minoría de edad, es decir, sale de su ignorancia para servirse de su propio entendimiento. Este es un concepto que utilizó mucho la modernidad. De igual forma, y por último, está el triunfo económico, que es uno de los más importantes, dados en el siglo XIX con la Revolución Industrial. La técnica y la tecnología al servicio del progreso. Se estudia desde la perspectiva técnica y la perspectiva humanística, y eso es lo que vamos a ahondar ahora, porque no solamente fue la técnica, sino la visión humanística la que Karl Marx va a abordar en su manifiesto comunista. Orgulloso de estar entre el proletariado. Hablemos ahora de la crítica marxista a la sociedad. Hablemos en terrenos generales sobre Marx. Marx nació en el Reino de Prusia en 1818. Fue sociólogo, economista, fue periodista, fue militante comunista prusiano de origen judío, y además era discípulo de Hegel. Hegel era igual un pensador, un filósofo que le ayudaría en sus primeros años a desarrollar y a consolidar lo que vendría siendo la filosofía marxista. La dialéctica era lo más importante para los dos filósofos. Tanto Hegel como Marx pensaban que había que pensar la realidad de forma dialéctica, es decir, de forma de un diálogo. Para Hegel, vamos a explicar brevemente lo que decía Hegel: para saber quién soy yo, tengo que tener en cuenta otra posición y la contraposición que me conforma. Es decir, pongamos un ejemplo. Pongamos a un padre. ¿Qué es un padre? No podemos decir nada sobre lo que es un padre si no tenemos una contraposición. Mi padre, un padre, sería la tesis, que era lo que decía Hegel. Hay una tesis, pero mi padre no puede ser padre si no lo define en función de lo que no es y sin embargo lo representa, es decir, una madre. Cuando hay un padre y una madre, la del padre sería la tesis, la madre la antítesis, y el compuesto de la tesis y la antítesis vendría siendo un hijo.
Un hijo es la síntesis de estos dos conceptos, la negación de la negación. ¿Esto qué significa? Que la tesis y la antítesis, cuando hay un diálogo entre esas dos partes, siempre resulta una síntesis. Y esa síntesis vendría siendo la superación de los dos conceptos anteriores. Esa era la forma en la que Hegel entendía la dialéctica. Pero ¿qué sucede? En ese diálogo de Hegel no existe el proletariado. El proletariado no es una superación entre una tesis y una antítesis, sino es algo que no tiene sentido. Entonces para Marx lo va a estudiar porque para Marx la dialéctica no funciona como un cambio evolutivo, no hay una sensación de progreso que nos va a llevar a una mejor vida. Depende entonces de un concepto que va a desarrollar Marx, que no es solamente la dialéctica, sino el materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico entonces no se conforma como la simple suma entre la tesis y la antítesis para llegar a una síntesis. Tiene que haber un proceso de diálogo en el que el factor fundamental sea el materialismo. ¿Qué es el materialismo? Las acciones parten de un mundo material. Ese mundo material son todas las relaciones sociales que pues tenemos unos con otros, y estas relaciones sociales Marx las va a encauzar en relación al trabajo. Es a través de estas relaciones que se generan los diálogos que para Marx solo van a funcionar de forma en que haya revolución. El segundo concepto que Marx va a tratar dentro de la crítica marxista a la sociedad tiene que ver con la micro y la macroestructura. Entonces Marx va a definir cómo son los procesos sociales de esta forma. La infraestructura, que vendría siendo la microestructura, se conforma por la base material, es decir, las necesidades que como seres humanos tenemos, que a través de los medios de producción, llámese fuerzas productivas, técnica y tecnología, y de las relaciones sociales, y buscando conformar el trabajo con base en esas relaciones sociales, busca abastecer sus necesidades, ya sean físicas, sociales. Eso es lo que busca él como la infraestructura, que se conforma a través de estos postulados. La superestructura, por su parte, es el gran conjunto de la sociedad. De esas relaciones sociales se va conformando la superestructura o la macroestructura. ¿Qué es esto? Son todo lo que conforma a una sociedad: el Estado, las leyes, las normas, las regulaciones, la cultura, la religión, son lo que hacen a la sociedad. Marx dirá entonces que la historia es una lucha de clases. Marx hablará de las clases sociales como la clase dominante o la clase opresora y la clase empobrecida. Y en el momento histórico que Marx vive, está mediado por la burguesía y el proletariado. Ahora bien, Marx va a hablar de las relaciones sociales que existen en ese momento y va a tocar temas claves. Un concepto que es la plusvalía y un concepto que es la alienación. La plusvalía va a hacer que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Es un concepto que sigue dándose hasta el día de hoy. ¿Qué es? La diferencia entre la fuerza de trabajo y la producción genera una ganancia, pero esa ganancia no va a ser repartida entre la clase proletaria, sino va a ser repartida entre la burguesía. Eso genera una serie de consecuencias que pues va a hacer a los trabajadores mucho más pobres y van a estar en unas condiciones mucho más precarias de vida y de trabajo. La clase obrera no estaba solamente sujeta a los modos de trabajo y a la explotación que sentía dentro de su área laboral, sino que también había otro concepto importante que era la alienación. ¿Y qué era la alienación? Era no solamente el pensamiento que había dentro de la empresa y la forma en la que las personas eran tratadas, sino también una forma específica de pensamiento capitalista. Era necesaria la alienación de las personas para que el capitalismo surgiera y se hiciera efectivo en todos. La alienación hace que el obrero piense de modo, el obrero o la persona en general piense de modo en el que la burguesía quiere que piense, que necesite cosas que en realidad no necesita, que compre cosas que no le hacen falta, que piense que tiene cierta libertad cuando en realidad no la posee, y todo es un proceso alienado. Sentimos libertad en la medida en la que podemos comprar ciertas cosas. El proceso de alienación también nos hace pensar que la propiedad, en términos marxistas,
no puede ser una propiedad común, una propiedad pública, sino siempre tiene que ser una propiedad privada. Esto es lo que el capitalismo diría. De igual forma, otra parte de la alienación es el concepto de familia. La familia es muy importante para los procesos capitalistas porque es a través de esta que se gestan las nuevas generaciones que van a seguir pensando de esta forma y siguiendo este modelo. Hay algo que también es importante mencionar, que es la teoría crítica, siguiendo los postulados de Karl Marx. ¿Qué buscaba la teoría crítica? Buscaba en realidad la emancipación del hombre de las relaciones sociales o del trabajo que lo esclavizaban. ¿Qué pasa con esto? La teoría no se puede separar de la praxis. Esto es algo que lo dice Marx desde los primeros postulados del comunismo. El mundo es una praxis social, pero necesita primero de la realidad y necesita de la teoría para funcionar. El primero de los postulados de la teoría crítica es el enfoque cualitativo. ¿Qué significa esto? Para poder analizar la realidad social se tiene que analizar desde los casos particulares y luego desde los casos generales, creando un compendio. Tiene que ser un proceso completamente inductivo más que deductivo. Y esto para poder analizar de una forma eficiente la realidad social. De esta forma, la filosofía entonces debe ser filosofía social, de modo que hay que interpretar filosóficamente el destino del hombre, encauzarlo desde sus aspectos básicos y claves: religión, economía, Estado. Finalmente, y el último postulado que vamos a tratar dentro de la teoría crítica es el materialismo dialéctico, que es, pues como ya lo hablábamos, el materialismo dialéctico de Marx. Nos da a entender que la realidad, desde la realidad, es la única forma en la que se puede entender lo social y la única forma en la que también se puede cambiar los procesos sociales y los procesos de explotación del proletariado es a través de lo que decía Marx, de la revolución. Y por eso, como pensamiento final, está lo que dice Karl Marx en el Manifiesto Comunista: proletarios del mundo unidos.